Domingo 15 de septiembre del 2024, día en el cual es un parteaguas en la historia de nuestro país. Se firma esta reforma del Poder Judicial y el presidente de la República en sus redes sociales hacía esto precisamente. El titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre del 2024. Voy a firmar. Ahí está nada más y nada menos, señoras y señores, el presidente saliente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, junto con la nueva presidenta, que en unos días más estará al frente de nuestro país, en esta reforma que ha dado mucho de qué hablar y que, bueno, sí, seguirá dando todavía, ahora sí que mucha tela de dónde cortar, porque distintos foros, juristas y organizaciones, incluso gobiernos estatales, se han promulgado en contra de esta situación. De hecho, la Secretaría de Gobernación ya lo hizo oficial, obviamente vimos al presidente firmando, pero en donde pues remarcan los puntos importantes, en donde se habla de que ministros, magistrados y jueces serán electos por votación popular. Habrá austeridad, transparencia y eficiencia al máximo, o mejor dicho, en el máximo tribunal del país y al máximo en la cuestión de la eficiencia. Se reducirán el número de ministros, que pasarán de 11 a 9, se ajustarán todos los salarios para que se respete la Constitución y nadie gane más que el presidente de la República. Todas las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán públicas y el tribunal número 6, el Tribunal de Disciplina Judicial, estará vigilando que los jueces, magistrados y ministros actúen conforme a la ley. Esto es lo que de una u otra manera ya está publicado, ya está aprobado, pero mucha gente sigue diciendo que esto es inconstitucional, que están en contra de la democracia de México y que a final de cuentas esta situación es lo peor que le pudo haber pasado a nuestro país. Pero lo que sí le voy a decir es que hay todavía mucha controversia en cuestión de la reforma. ¿Por qué, señoras y señores? Aquí le va esto. Aquí le va. Aquí está la firma que acabamos de ver. Esto es en fotografía. Dice Felipe Díaz: la orden judicial de no publicar el decreto de la reforma judicial es un freno esencial en el equilibrio de poderes de México. Aunque el presidente tenga control del Congreso y el Senado y goce de fuero presidencial, esto no lo exime de acatar las decisiones del Poder Judicial. ¿Y quién le contesta? Mira, el jurista Eduardo Andrade dice: estimado Felipe, el problema es que la orden del juez es claramente violatoria a la ley de amparo e implica un desbordamiento de la competencia constitucional del juzgado, que en este caso atenta precisamente contra la división de poderes. Ningún juez puede estar por encima de la Constitución. Recordemos que el Poder Legislativo está dotado de instrumentos de control sobre el Poder Judicial, como el juicio político. El Legislativo regula al judicial al emitir las leyes a las que debe sujetarse este poder y no está obligado por su jurisprudencia. Entonces, sinceramente pienso que este asunto, el juez dice, es el juez y no el ejecutivo el responsable de romper el orden constitucional. O sea, lo callaron, lo sentaron, porque les digo, hay ya distintos foros, por ejemplo, este que me encuentro aquí, Foro de Constitucionalistas de México. Es un régimen constitucional, dice, en un régimen constitucional nunca un demócrata violaría la Constitución. Se publica reforma en desacato constitucional. O sea, están hablando de que esta reforma está completamente fuera de la ley, cuando sabemos perfectamente que no es así. De hecho, hasta dan una explicación. Vamos a ver rápidamente este video. Échamelo si lo tienes por aquí, así, no, échalo. Todo inició y comenzó con la iniciativa de ley propuesta el 5 de febrero por el presidente AMLO, donde se pretende reformar el artículo 96 de la Constitución. Esta va a pasar al Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados, y a la Cámara de Senadores. Para que se discuta y se apruebe, se necesitan las 2/3 partes de los 500 diputados que integra el Congreso, la Cámara de Diputados, y de los 128 senadores que integra la Cámara. Y por lo consiguiente, también se va a aprobar por las legislaciones
legislaturas de los estados, que es el estado en el que actualmente se encuentra la reforma en su discusión y en su aprobación. Para esto se necesita el 50+1 de las legislaturas de las 32, es decir, se necesitaría las 17 aprobaciones de los congresos estatales. Una vez realizado lo anterior, se turnará al Ejecutivo para que éste haga la sanción y por lo tanto se publique ante el Diario Oficial de la Federación. Y cuando esto sucede, uno de los mecanismos o medios de control que procedería, bueno, en lo general estamos manejando 3 supuestos, pero en el supuesto que estamos aquí enlistando en esta línea del tiempo, en el término de 30 días y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con fundamento en el artículo 105, fracción segunda constitucional, habría lugar a interponer una acción de inconstitucionalidad bajo las siguientes premisas. Bueno, habla ya de inconstitucionalidad, pero te digo, la gente que son expertos en esto, expertos en la materia, como el jurista Eduardo Andrade dice, según esa explicación, se pretende colocar el principios abstractos, o sea, medio complicados, porque en ocasiones hablar de artículos de leyes, de la gente que no somos estudiosos precisamente o bien letrados en esa cuestión, pero más o menos ahí le entendemos, dice como la supuesta progresividad o el llamado control de convencionalidad por encima de la capacidad de decisoria suprema del pueblo mexicano. A final de cuentas, el pueblo es el que manda. La supremacía constitucional, correctamente entendida, es un principio al que no puede renunciar ningún estado porque representa la soberanía popular que es inalienable. Entonces, aquí le dan en la torre simplemente a todo lo que está diciendo esta persona o experto, ¿no? Se hacen incluso presentes en las redes este post de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dice: no interpondremos acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial porque ese triunfo es del pueblo y es un avance en materia de derechos humanos. Es que se decía también que de una u otra manera se hablaba de la cuestión de negarle el trabajo a quien ya lo tenía, hablaba de ciertos derechos humanos que se están violando, pero la misma Comisión de los Derechos Humanos está diciendo: nosotros no vamos a meter las manos absolutamente para nada en esta situación que vemos completamente legal. Incluso esos mismos de este foro constitucionalistas de México dice: la Constitución no tiene derechos humanos, de seguro alguien saldrá a defender esta falacia. Pues bueno, no tanto la Constitución, sino hablando de los mexicanos, y muchos hablan de los trabajadores del Poder Judicial. Lo que sí hay que entender, y quiero señalarlo, sea como sea, de que ni todos son corruptos, ni todos, porque muchos están preocupados dentro del Poder Judicial, de que esa situación pues va a afectar carreras dentro de la cuestión judicial, el desestabilizar familias, pero lo que sí sabemos es que hay muchos casos, desafortunadamente, los que han salido más a la luz pública durante tantos años, de corrupción, de ineficiencia, de los dados cargarlos hacia ciertos personajes, hacia ciertos sectores o a la gente con poder. Entonces, son el tipo de situaciones que se han tratado de señalar y de quitar durante años, hasta que viene precisamente esta reforma al Poder Judicial. Y bueno, hasta Rosario Robles ya salió de nueva cuenta a la luz pública. ¿Qué dijo Chayito? Fíjate, híjole, estas personas hasta... no sé si dan coraje, ¿no? Cuando robaron a México, cuando estuvieron brincoteando de un partido a otro, cuando estuvieron, incluso ella estuvo tras las rejas. Dice Rosario Robles: falso que la gente haya dado la legitimidad para modificar la Constitución y mucho menos desaparecer uno de los poderes del Estado al atentar contra su independencia e imparcialidad. De eso escribí ahí, en este portal o en este periódico, ahí en el Universal. Rosario Robles. Lo que sí podemos saber, señores, es que están hablando de que México se va a convertir prácticamente ya hablaban comparándolo en un Venezuela o países socialistas en donde la democracia simplemente no va a existir y la tiranía de López Obrador, según muchas personas, es la herencia que le dejan a Claudia Sheinbaum. Muchos comunicadores, en videos anteriores lo hemos platicado, hablaban precisamente
de que le viene una situación sumamente complicada los siguientes 6 años a la primera presidenta en nuestro país. Pero como le decía, no solamente hay voces de organizaciones, de juristas o de gente que está dentro del Poder Judicial, o bien periodistas o hasta gente con esta credibilidad como Rosario Robles, que han estado haciendo sus comentarios o bien sus análisis acerca de esta reforma. Lo que sí le puedo decir es que el mismo gobernador de Jalisco, ahorita vamos a ir directamente con lo que sucedió con Enrique Alfaro, porque este hombre siempre da de qué hablar, y eso que ya prácticamente, mira, está por irse, pero ahí hay una situación en donde vemos que Jalisco se está buscando, o se estuvo buscando la impugnación por todos los movimientos tranzas que se realizaron durante las elecciones. Y pues mire usted, vea esto nada más. Vea esto, dice lo siguiente, si no lo alcanza a leer. Dice, Norma Piña recibe premio internacional por defender independencia judicial. La ministra presidenta Norma Piña fue reconocida por la Asociación Internacional de Abogados. Recibió el premio de impacto IBA en reconocimiento a su defensa de la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho. Válgame Dios, sí, ¿cómo lo defendió, Durante la ceremonia, Almudena Arpón, presidenta de la IVA, destacó la relevancia de su labor. Norma Piña, al recibir el galardón, enfatizó que nadie tiene el monopolio del amor por México. Eso ocurrió en la conferencia anual que se da precisamente con esta organización, con el IVA, dice conferencia anual de la IVA 2024 en la Ciudad de México, organizada por precisamente la Organización Internacional de Abogados del 15 al 20 de septiembre. Bueno, entonces ya a Norma Piña, mírate, ya la van a poner como mártir entonces, ¿no? Como una heroína que estuvo luchando a capa y espada por defender esta situación. Mira, y hay muchas voces, ¿no? Muchas voces que, por ejemplo, esta persona, Vero, dice Vero, @funesta, si en tu país eres juez y sacas un amparo en contra de una reforma judicial propuesta por el presidente dentro del marco legal, pero el presidente y los legisladores la desobedecen en franco desacato a la ley, luego aprueban la reforma y dictan una orden de aprehensión en tu contra por oponerte, lamento decirte que posiblemente vives en una dictadura. Eso es lo que pone esta persona, y le contestan rápidamente, desacato, aquí te dejo la ley que nunca has leído, y si fuera una dictadura, dice, no estarías con vida. Dice capítulo 7, dice improcedencia, artículo 61, el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero el número 1, mira, contra acciones o reformas constitucionales, reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A final de cuentas, les decía, simple y sencillamente, ya hay mucha gente que pues simplemente habla porque no tiene los argumentos necesarios para poder debatir sensatamente, ¿no? Digo, es complicado cuando hablan de tantas leyes y cuando hablan de amparos, de jurisprudencias y ese tipo de situaciones. Arturo Herrera dice, Jalisco no aprueba la reforma judicial y el gobernador Enrique Alfaro buscará la forma de tumbarla jurídicamente y que la reforma no aplique en Jalisco. Dice, en Jalisco no nos vamos a arrodillar. ¿Qué sucedió en el estado de Jalisco? Pues resulta ser, mi querida familia, mis queridos amigos, queridos y queridas, esto le voy a dar lectura porque vale extremadamente la pena que ustedes lo sepan, si es que no lo vieron. Desde Palacio de Gobierno, allá en la capital, en Guadalajara, frente a la Plaza de Armas y acompañado por su esposa Joana Santillán, el emesista, bueno, el emesista es el término, pertenece al Movimiento Ciudadano, aprovechó el protocolo del grito de independencia para pronunciarse a favor del federalismo y división de poderes en una clara crítica a la reforma del sistema judicial firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En pocas palabras, y para entenderlo, Enrique Alfaro está hablando de que haya una división de poderes y que Jalisco estará, como les comentaba, en una situación de no acatar esto. Incluso hay este video
Lo tengo. Escuchen esto, que es a favor precisamente de Alfaro. ¡Sí, señor! Este viernes 13 de diciembre, el gobernador de Jalisco dijo que antes de concluir su administración, buscará una ruta jurídica para tirar abajo la reforma judicial, esa que se aprobó ilegalmente el pasado 11 de septiembre. También, de no lograrlo, dijo que buscaría la forma de hacer que Jalisco quede fuera de la reforma judicial, haciendo que el Estado sea un ejemplo en cuanto respecta a la división de poderes. Desde aquí vamos a ponerle el ejemplo a todo México, que en Jalisco no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a someter. Eso es lo que está circulando, ¿no? De que no se va a someter, de que no se va a arrodillar y que a final de cuentas esta reforma que va para todo el país, obviamente, no pasará en Jalisco. Ya estará pensando en independizarse o algo por el estilo, estará buscando eso. Qué cosas, ¿no? Bueno, de todas maneras ya se va, ¿no? Y hay que ver todavía la situación del estado de Jalisco. Saludos, por cierto, a la gente que nos ve en ese hermoso estado, en todos los municipios de Jalisco y la zona conurbada. Y pues bueno, a final de cuentas, le digo, esta reforma que ya está pues para ponerse en marcha, sí va a tener cambios radicales completamente en el Poder Judicial. Y bueno, la idea inicial es que esto sea para mejorar y quitar a toda la corrupción, a toda la malaria, a todo lo que hay dentro de este sistema judicial corrupto desde hace décadas y décadas y más décadas en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, le invito a que se quede en los siguientes videos y por supuesto ayúdenos dándole like, suscribiéndose, ayúdenos con la suscripción. Si tienen la oportunidad, échele por ahí, mire, clica la campanita y suscríbase en esto que es Carroña Política. Le invito también a que si tiene oportunidad, pues bueno, comparta y nos siga viendo en los videos que hemos realizado con anterioridad y día a día en los que estaremos subiendo en este espacio informativo. Gracias a todos ustedes, a todos los comentarios que hemos tenido, unos a favor, unos en contra, pero lo más importante es que es un espacio que usted tiene para poder expresar sus ideas y su manera de ver cómo está aconteciendo este movimiento político en nuestro país. Cuídense mucho, gracias, lo dejo con videos anteriores en esto que es Carroña Política.